Buenos días. Empezamos la semana revivándonos con la palabra del Señor. Hoy comenzamos el libro de Ruth. Ruth hace un puente entre la trágica época de los jueces de Israel y el inicio de la monarquía con el último juez, como fue Samuel, que estudiaremos después de este corto libro de 4 capítulos. No se sabe la fecha exacta en que el libro fue escrito, pero como dice el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, cuyo nombre quiere decir mi Dios es rey, y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Esta familia tuvo que salir de Belén. Belén significa casa de pan, y en la casa de pan hubo escasez por el pecado del pueblo israelita. En el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 26, el Señor advertía a los israelitas que un día sería tan escaso el pan si ellos persistían en el pecado. Esa época llegó por la maldad del pueblo. Y estos les tocó irse a Moab, que eran unos viejos enemigos de los israelitas, que vivían al lado oriental del Mar Muerto. Murió Elimelech, marido de Noemí. Ella quedó junto a sus 2 hijos, quienes se casaron con 2 mujeres llamadas Orfa y Ruth. Pero pasados 10 años, estos 2 hombres, Malón y Kelión, también murieron. Malón significaba enfermedad y Kelión significaba agotamiento. No sabemos si eran sus nombres originales, si el texto los menciona por el motivo de su muerte, o si sus padres les pusieron este nombre por alguna situación especial que había acontecido en la vida de ellos 2. Pero estos 2 hombres murieron, y cuando Noemí se vio sola con sus 2 nueras, dice el texto bíblico que ella se puso en marcha porque escuchó que en Belén nuevamente había pan para comer, que el Señor había visto ahora con buenos ojos y había visitado a su pueblo para darle pan. Dice el versículo 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga de vosotras misericordia. En aquella época, la ley del levirato decía que una mujer que quedaba viuda debía casarse con el siguiente hermano del que había muerto. Pero Noemí tuvo 2 hijos y los 2 murieron. Ahora ella junto a sus 2 nueras eran 3 viudas. Dice que ellas alzaron el llanto y dijeron que querían seguir junto a su suegra. En el verso 11 dice que Noemí insistió nuevamente: regresen a sus casas. ¿Para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Es más, les dice Noemí, si yo pudiese tener marido y hoy día mismo quedar embarazada, ustedes esperarían tantos años a aquellos hijos para tomarlos como maridos. Ella les hace reflexionar. Entonces, dice el verso 14, que ellas otra vez alzaron su voz en llanto. Orfa besó a su suegra y regresó a donde su familia, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo, a sus dioses. Recordemos que los moabitas tenían como dios principal a Quemos. Ve tú, le dice tras ella. Y Ruth le responde con un texto que conocemos, que es uno de los cantos más hermosos que hay en la Biblia. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Qué hermosas palabras de una dama que quería a su suegra como a su propia madre, y la respuesta de una suegra que quería a su nuera como a su propia hija. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió, y juntas regresaron hasta llegar a Belén. Cuando la gente las vio, dice el verso 19, que se conmovieron por causa de ellas, ya que quedar viudas y solas en aquella época era considerado una maldición. Ellos decían, ¿no es esta Noemí? Pero ella les respondía, no me llaméis Noemí. Noemí significaba dulzura. Y les decía, sino llamadme Mara, que quiere decir amargura, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve el Señor. ¿Por qué aún me llamáis Noemí? Si ya el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Este primer capítulo de un libro corto, pero que nos dejará grandes enseñanzas en nuestra vida. Una suegra que a pesar de toda la tragedia amaba a sus nueras. Una nuera que a pesar también de la soledad y haber perdido a su esposo, decidió continuar atrás de su suegra y decidió continuar adorando al Dios de su suegra. Tu Dios será mi Dios, con la esperanza que ese Dios en el futuro les dé días mejores. Hoy empecemos la semana tomados de la mano de ese mismo Dios en el cual confió Ruth, la moabita, y su suegra Noemí. Tómate de la mano del Señor. El Señor estará dispuesto a guiarte. Que Dios te bendiga en toda esta semana y en este día.